Se acercaban a la puerta del ático, pero ninguno giraba la perilla. Estaban en el jardín, pero ninguno se atrevía a voltear para mirar el ventanal. Desde aquella funesta noche, los trillizos dejaron de sonreír. Ni siquiera el inmenso amor de sus padres era suficiente para llenar el vacío que sentían con su partida. Cada noche observaban su retrato, el retrato de la persona más importante para ellos, intentando no olvidar su voz. Había transcurrido un año desde aquella funesta noche. Era el primer aniversario de la partida de su abuela. A las 7 de la noche, los trillizos de 6 años salieron al jardín y estando en el árbol del columpio, los tres al mismo tiempo miraron hacia el ventanal del ático. Instantes después, entraron corriendo a la casa. Sin detenerse, subieron las escaleras hasta llegar a la puerta del ático. Giraron la perilla, sintieron una ráfaga de aire y lentamente se acercaron al ventanal. Solo observaron por unos segundos cuando, corriendo sin detenerse, salieron de la casa para dirigirse al árbol del columpio, mirar el ventanal y de inmediato regresar corriendo al ático. Habían pasado 7 semanas desde que los trillizos se comportaban igual. Cambiaron el árbol del columpio por el ventanal del ático. Dejaron de jugar en él para solo observarlo, mientras poco a poco las cosas y objetos del ático iban desapareciendo. Sus padres las llevaban al sótano, algo que no le daban importancia, mientras la mecedora de la abuela permaneciera en su lugar. Noches después, se quedaron dormidos junto al ventanal. Al despertar, estaban rodeados de cojines y tapados con cobijas al lado de la mecedora. Pero lo más sorprendente era que sus padres habían convertido el ático en su habitación. Todas sus cosas estaban ahí. El ático era el lugar favorito de la abuela. A las 7 de la noche se sentaba en su mecedora para verlos jugar en el árbol del columpio, escuchándolos reír. Y cada noche los arropaba mientras para dormir les contaba la historia de un libro que concedía deseos. Estaban emocionados y por primera vez en mucho tiempo una sonrisa se distinguía en su rostro. Durante las siguientes 7 semanas, los trillizos no dormían bien. Escuchaban el sonar de la mecedora en la madrugada, pero no intentaban mantener los ojos abiertos por ese motivo. Esperaban escuchar su voz. Después de eso, en la habitación del ático de los trillizos, las madrugadas transcurrían en completo silencio. El sonar de la mecedora había desaparecido, al igual que su sonrisa. Comenzaron a ir nuevamente al árbol del columpio, no para jugar, para mirar el ventanal, y a las 7 de la noche subían para mirar desde el ventanal el árbol del columpio. Una mañana, el sonido del cerrar de la puerta de la habitación del ático, combinado con el sonar de la mecedora, los despertó. Encima había una caja con un moño. Sintieron una ráfaga de aire mientras una sonrisa iluminaba su rostro. Un libro de pasta dura estaba dentro y la primer página tenía algo escrito. Es momento de contar su propia historia. Sus demás páginas, todas, estaban en blanco. Era como imaginaban el libro que concedía deseos en la historia para dormir que les contaba cada noche su abuela. Era un regalo de sus padres, pero quisieron incluirla de alguna forma. De inmediato corrieron para agradecerles, y al abrir la puerta de la habitación del ático, los esperaban con un pastel por su cumpleaños número 7. Esa tarde jugaron en el jardín y en el árbol del columpio con sus padres. Sonreían, pero no reían. Sin darse cuenta, el tiempo transcurrió rápidamente. Faltaban 5 minutos para las 8 de la noche cuando entraron a la casa. Los trillizos, preocupados, corriendo sin detenerse, subieron las escaleras hasta su habitación, la habitación del ático. Los trillizos permanecían en el ventanal mirando hacia el jardín. Sus padres quedaron estáticos en el marco de la puerta, sintiendo una ráfaga de aire al observar cómo el ventanal se escarchaba ligeramente.
Los trillizos levantaron su mano izquierda moviéndola de un lado a otro. Al voltear, sus padres desconcertados se acercaron, pero no notaron nada extraño en el jardín. 7 noches después, la vela encendida por el segundo aniversario de la partida de la abuela, a las 8 de la noche, se apagó, al mismo instante que un sonido extraño se escuchó en la habitación del ático. Los padres subieron rápidamente. Al abrir la puerta sintieron una ráfaga de aire. Los trillizos no estaban y el ventanal se encontraba cubierto de escarcha. Se acercaron a la puerta para ir a buscarlos, pero esta se cerró abruptamente. Regresaron al ventanal. El libro que les regalaron estaba en el piso. Notaron que en la portada había 3 manos grabadas. Al intentar agarrarlo, el sonar de la mecedora comenzó a escucharse al mismo instante que risas provenientes del jardín. Y aunque no las habían escuchado en mucho tiempo, sabían que eran de los trillizos. No entendían qué sucedía. Segundos después, la escarcha comenzó a desvanecerse. Los trillizos jugaban mirando el ventanal mientras ellos los miraban en el árbol del columpio cuando una silueta conocida apareció junto a los trillizos. Los 4 levantaron su mano izquierda moviéndola de un lado a otro cuando un sonido los distrajo al mismo instante que la portada del libro se abrió. Al regresar la mirada al árbol del columpio en el jardín, los trillizos y la silueta habían desaparecido. Tomaron el libro y en las páginas del primer capítulo estaba escrito lo que había sucedido hasta ese instante. Inquietos, continuaron leyendo. Cada noche miraba las estrellas y cuando encontraba la más brillante, pedía un deseo. Todos presumían de que sin pedir a una estrella, todo les era concedido. Él confiaba en la estrella, estaba seguro que su deseo sería concedido. Solo tenía que pedirlo durante las noches de 7 semanas. Él sabía que los deseos de ellos eran concedidos no por algo especial. Sus padres eran los que les daban todo. Pero él había quedado solo hace tiempo y sabía que la estrella más brillante eran ellos que lo miraban desde el cielo. Y aunque no poseía riquezas como los demás, ese recuerdo, el saber que lo amaron, era el mayor tesoro que cualquiera podría poseer. Las monedas que tenía eran para poder comprar víveres, por lo que no tenía acceso a los libros como todos los demás. Así que decidió crear el suyo. Lo hizo lo mejor que pudo, y su forma poco convencional era algo que intrigaba a todos. Cuando vieron sus páginas en blanco, él solo les dijo que una historia se escribiría en ese libro y sería la suya. Todos comenzaron a reír cuando les dijo que era el libro de los deseos. Ninguno de ellos ya quería acercarse a él, pero no le importaba. Cada noche en la ventana siguió pidiendo su deseo. La siguiente noche, después de cumplirse las 7 semanas, colocó su mano sobre el libro y su deseo fue concedido. Todos quedaron sorprendidos al ver cómo se elevaba y se acercaba a la estrella más brillante. Su historia había quedado plasmada en el libro y él se había convertido en una estrella más en el cielo, pero no una cualquiera, la única que permanece junto a la más brillante. Al terminar el segundo capítulo, estaban desconcertados. Esa historia era la que la abuela les contaba para dormir a los trillizos cada noche. Inquietos, continuaron leyendo. A las 7 de la noche, en el primer aniversario de la partida de su abuela, estando en el árbol del columpio, los trillizos, al mismo tiempo, miraron hacia el ventanal del ático. Recordaron cómo la miraban desde el árbol del columpio y cómo ella les sonreía sentada en su mecedora, pero ahora querían saber cómo ella los miraba. Al llegar a la puerta del ático, giraron la perilla, sintieron una ráfaga de aire y lentamente se acercaron al ventanal. Solo observaron por unos segundos cuando, corriendo sin detenerse, salieron de la casa para dirigirse al árbol del columpio, mirar el ventanal y de inmediato regresar corriendo al ático. Al acercarse al ventanal, vieron a la abuela en el árbol del columpio. La miraban a ella como ella a ellos. Querían abrazarla, así que regresaron, pero ya no estaba. Al mirar al ático, no estaba ahí. Al regresar, desde el ventanal, la vieron en el árbol del columpio.
Las siguientes noches, a las 7, durante 1 hora, el mismo tiempo que los veía jugar, así sucedía. Ella siempre los veía y ahora ellos la verían. Cambiaron el árbol del columpio por el ventanal del ático. Dejaron de jugar en él para solo observarlo. Cuando el ático se convirtió en su habitación, se emocionaron tanto. El lugar favorito de la abuela ahora era suyo y su mecedora estaba en el mismo lugar. Durante las 7 semanas que se escuchó su sonar en la madrugada, esperaban que se apareciera para arroparlos, pero los trillizos entendieron mal. Quiso ayudarlos a superar su pérdida para que continuaran su camino y siempre recordaran la historia del libro de los deseos, porque tiempo después, mucho tiempo después, cuando fuera el momento, volverían a encontrarse. Su libro de los deseos había sido un regalo de sus padres, pero lo escrito en la primera página, no. Esa noche, en el ventanal de la habitación del ático, se enteraron cuando ella se despedía de ellos. Ellos no querían que desapareciera, sabían que no volverían a escuchar su voz, pero ahora no querían dejar de verla. Levantaron su mano izquierda pidiendo su deseo al árbol del columpio y durante 7 noches lo harían así. Al hacer el movimiento de un lado a otro con su mano, era saludando a la abuela que permanecía en el árbol del columpio, observando cómo se escarchaba el tronco al mismo tiempo que el ventanal, despidiéndose anticipadamente de sus padres, viendo su reflejo. 7 noches después, su deseo sería concedido y el trato sellado. La 7ª noche, cuando el ventanal se escarchó, sus manos izquierdas también lo hicieron. Las colocaron en la portada del libro, se encerraron en él para continuar escribiendo su historia y mostrar un capítulo cada aniversario, liberando sus almas para permanecer al lado de su abuela y la historia de lo que sucedía en los 2 mundos que ahora habitaban fuera compartida a sus amados padres. Cada segundo, los trillizos se sintieron amados por sus padres, y ese sentimiento, a pesar de las circunstancias, no cambiaría jamás. Pero cuando la abuela se fue, una parte de ellos, de cada uno de ellos, se fue con ella, y solo estando a su lado podían recuperarla. Solo estando a su lado podían volver a reír. Su deseo fue poder permanecer con las personas que más aman. Las almas solo pueden ser vistas, no escuchadas, solo una vez. Sus padres sabían que los trillizos los amaban, así que decidieron reír una vez más para ellos. Y cada aniversario a las 7 podrán verlos durante 1 hora desde el ventanal de la habitación del ático en el árbol del columpio, donde en compañía de su abuela, ellos escriben su historia. Era momento de contar su propia historia. Las 4 siluetas del árbol del columpio levantaron su mano izquierda moviéndola de un lado a otro. Una ráfaga de aire se sintió. El sonido de la puerta de la habitación del ático al abrirse los distrajo. Al regresar la mirada al ventanal, las siluetas habían desaparecido. El tercer capítulo había terminado. Después de la noche en que los trillizos escribieron en 3 capítulos el inicio de su historia, la puerta de la habitación del ático permaneció abierta y cada noche a las 7 el sonar de la mecedora se escucha durante 1 hora, mientras los padres abrazan el libro de los deseos de los trillizos esperando el aniversario. La flama de 4 velas iluminaba la habitación del ático. Cuando sus siluetas desaparecieron, se sentaron en los cojines junto al ventanal. Se miraron a los ojos. Intrigados, continuaron leyendo. El recuerdo guía nuestro camino. Es lo que nos permite regresar. El mundo de las almas es...